Entonces, hoy veremos la parte de, bueno, esto es lo que tenemos que ver, enzima y metabolismo celular, pero hoy veremos la parte de enzimas, ¿ya? Entender un poquito cómo funcionan y qué son estas famosas cuestiones de las enzimas que tanto se hablan, pero como que nunca les damos, ¿cierto? La parte eh, así como de explicación que merecen, ¿no? Así que es súper importante esta clase para entender cómo funciona y qué son en realidad, cómo funciona y qué son como tal. Bueno, primero que nada tenemos que saber, eh, como dicen ahí, qué son las enzimas, qué son en su composición. Bueno, las enzimas, como bien dice ahí, ¿cierto? Son catalizadores biológicos. ¿Ya? Esa es su función. Son un catalizador biológico. ¿Qué significa que seas un catalizador? Bueno, de partida partamos porque es un catalizador, ¿ya? No necesariamente biológico, sino que ¿qué es un catalizador? Un catalizador es algo que permite reducir la energía que yo ocupo para realizar un proceso, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una reacción química, yo necesito energía. Entonces, si yo a esa reacción química le echo un catalizador, ahora esa reacción química se va a realizar, pero se va a realizar con menos energía. O sea, voy a necesitar menos energía para que la cuestión pase, ¿ya? Eso es un catalizador. Y son biológicos porque no es que estén vivos, pero sí están dentro de la materia viva. Por eso son catalizadores biológicos. O sea, son catalizadores naturales, ¿ya? La mayoría, todas las enzimas son catalizadores. O sea, todas las enzimas reducen la cantidad de energía que yo necesito para realizar una reacción química, ¿ya? O sea, eso es como la gran función de una enzima. Hacer que una reacción química gaste menos energía para realizarse. O sea, si yo quiero convertir algo en otra cosa, en una reacción química, ya yo gasto X cantidad de energía. Pero si yo le echo encima a esa reacción química, ahora gasto menos. Eso es como la idea de una enzima. Para eso sirve, ¿ya? La gran mayoría, por no decir el 90% de las enzimas que existen son proteínas, ¿ya? Pero no son todas, porque nos vamos a dar cuenta de que hay algunas excepciones. Pero por no decir todas, porque sería mentira, pero la gran mayoría de las enzimas son proteínas, ¿ya? Vuelvo a insistir, no todas, pero la gran mayoría sí. Como dice ahí, algunas actúan solas, o sea, no necesitan nada. Tú pones la enzima y ya funciona solita, sabe lo que tiene que hacer, pero otras dependen de algunas sustancias. Y esas sustancias pueden ser orgánicas e inorgánicas. Entonces ahora les voy a mostrar los ejemplos. Fíjense. Cuando usted, antes de entender esto de qué es un cofactor y cuestiones, primero entendamos la parte más sencilla. Fíjense. Esto que ustedes ven acá es una enzima. Esto podría ser una proteína, ¿verdad? Como les había dicho yo que eran las enzimas proteicas. ¿Ya? Entonces, enzima. Cuando nosotros hablamos solamente de la enzima, solamente de la parte proteica de la enzima, ¿sí? Eso se llama apoenzima, ¿no? O sea, la parte proteica de la enzima es la apoenzima. Entonces, hay enzimas que funcionan como apoenzimas. O sea, no necesitan nada. Tú tienes la reacción, echas la enzima sin nada y ya funciona. Como muy genial. Pero hay otras enzimas que no. Ya que aparte de la apoenzima, no me funciona así, sino que necesitan otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Partamos por lo siguiente. Ya sabemos que son catalizadores biológicos, pero más allá, ¿qué es lo que hacen? Las enzimas lo que hacen es tomar un sustrato y convertirlo en un producto. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, las enzimas, la función que cumplen es pescar un sustrato y este sustrato convertirlo, transformarlo en un producto. O sea, hacer una reacción química para que este sustrato se transforme en un producto. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, yo este sustrato es A, entonces cuando este sustrato A llega a la enzima convierte este sustrato A en un producto que es B. ¿Ya? O sea, hace la reacción química de pasar de A a B. Y además, como ya sabemos, como es un catalizador biológico,
la cantidad de energía que yo gasto para convertir el sustrato A en el producto B es poco. ¿Ya? Así que esa es como la gracia de la función como tal de una enzima. Convertir un sustrato en un producto. Entonces, como ya te dije, hay algunas enzimas que yo las he hecho, les pongo el sustrato y las enzimas sin nada, sí, solo con el sustrato, como actúan solas algunas, solo basta el sustrato para convertirlo inmediatamente en producto. Pero hay algunas enzimas que son un poco más jodidas, que dependen de algunas sustancias. Entonces esas sustancias pueden ser inorgánicas u orgánicas. Entonces, por ejemplo, fíjate, esta apoenzima, si yo le pongo el sustrato, la enzima no hace nada, no convierte el sustrato en producto. ¿Y por qué no lo convierte el sustrato en producto? Porque esta enzima, por ejemplo, aparte del sustrato, necesita otra cosa para que haga la conversión. Esa otra cosa se llama cofactor. El cofactor es esta sustancia de la cual depende la enzima, pero esta sustancia tiene que ser inorgánica. ¿Ya? Cuando esta sustancia de la cual depende la enzima para poder convertir el sustrato en producto es inorgánica, esa sustancia se llama cofactor. Y hay muchos cofactores. Por ejemplo, el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc, el sodio, el cobalto, hay millones. ¿Ya? Hay muchos, muchos, muchos cofactores. Entonces, ¿qué pasa? Que esta enzima, aparte del sustrato, para convertir este sustrato en producto, aparte de eso necesita un cofactor. ¿Y qué es un cofactor? Es una sustancia inorgánica que necesita la enzima para poder funcionar. Yo siempre les digo a los chiquillos que esto es como los monos, esos que están en la calle, que son así como las estatuas, ¿ya? Que uno le tiene que echar monedas para que la cuestión se mueva, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que si yo, la estatua sería la enzima, ¿cierto? Si yo a la enzima le digo que se mueva, o sea, a la estatua, perdón, le digo que se mueva, pero no le echo moneda, la estatua no se mueve. Pero si yo le echo la moneda, que sería el cofactor, ¿cierto? La estatua se mueve. En este caso es lo mismo. La enzima, si yo le pongo el puro sustrato, la enzima no hace nada. Pero si yo le tiro el cofactor, ¿cierto? La enzima dice, ah, ahora sí, y convierte el sustrato en producto. ¿Ya? Eso es como la lógica que esto sigue. Y acuérdense que el cofactor, ¿qué es un cofactor? Es una sustancia inorgánica que necesita la enzima para funcionar. Y cofactores hay millones, ¿ya? Generalmente son, como ven aquí, iones, como el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc, el sodio, el potasio, en fin, ¿ya? Otra cosa importante es que cuando la enzima está con su cofactor, ¿sí? La enzima ya no se llama apoenzima, se llama holoenzima. Fíjate, que es cuando está la apoenzima más el cofactor, o sea, la parte proteica más el cofactor. Entonces, una apoenzima se convierte en una holoenzima cuando usted pone, ¿cierto?, a su enzima con el cofactor. Ahí es una holoenzima. Y ahí ya es funcional. ¿Ya? Esa es como la idea que quiero que les quede clara. ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea? Es como lo que necesito que cachen para que entiendan, ¿cierto?, la idea de cómo funcionan las enzimas. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, otras sustancias que también funcionan y que también son súper importantes para poder hacer funcionar a las enzimas son las coenzimas. ¿Y qué son las coenzimas? Las coenzimas hacen lo mismo que un cofactor, pero ¿cuál es la diferencia? Que el cofactor es inorgánico y la coenzima es orgánico. O sea, una coenzima es una sustancia orgánica que necesita una enzima para funcionar. ¿Ya? O sea, cuando la sustancia que necesito echarle a la enzima para que funcione es orgánica, eso se llama coenzima. Pero cuando la sustancia que tengo que echarle a la enzima para que funcione es inorgánica, esa sustancia se llama cofactor. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces aquí, bueno, esta clase no los vamos a ver, pero próximamente aparecerán estos nombres como el NAD, el NADP, el FAD. Bueno, el NADP ya apareció una vez en la fotosíntesis, ¿cierto? El NADP, cuando el NADP se convertía en NADPH, el NADP es una coenzima, que es orgánica. El FAD, el CoA, en fin, vamos a ver
eh, hartos tipos de coenzimas que se ocupan en el metabolismo celular. ¿Ya? Así que ojo, ojo, ojo con eso, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente. ¿Se entiende? ¿Queda clara la diferencia entre una coenzima, un cofactor y todo lo que hemos explicado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Ok, ya, muy bien. Perfecto. Entonces, recuerdan, ¿verdad? Las diferencias, ¿cierto? Entre estas cuestiones y qué es un cofactor y qué es una coenzima, ¿cierto? Y que acuérdense que no todas las enzimas las necesitan. Hay algunas que funcionan solas, pero otras, ¿cierto? Que necesitan o un cofactor o una coenzima. ¿Ya? Ojo, eso también es bien importante. Los cofactores y las coenzimas, ¿sí? Son extremadamente específicos para las enzimas. Me explico. Por ejemplo, si esta enzima funciona con magnesio, lo único que le sirve a esta enzima va a funcionar en magnesio. Si usted le echa manganeso, le echa cobalto, le echa cobre, no funciona. ¿Ya? O sea, cada cofactor es específico para su enzima. O al revés, en realidad. Cada enzima es específica para el cofactor que necesita. Lo mismo para acá. ¿Ya? Cada enzima es específica para la coenzima que necesita. O sea, si esta enzima, por ejemplo, ocupa NAD, o NADH, o FAD, o CoA, o lo que sea, ocupa eso, y no otro. ¿Ya? Así que son específicos. Súper, súper, súper específicos. ¿Ya? Eso es como un detalle bien relevante que uno tiene que tener eh, bien presente al momento de entender cómo funcionan las enzimas y cuál es la lógica que persiguen, ¿cierto?, las enzimas. ¿Ya? Son súper, súper específicas. Y no se pueden engañar o cuesta mucho engañar. ¿Ya? Bueno, fíjense, por ejemplo, en este mono que ustedes ven acá. Este- esta cosa es una enzima. ¿Ya? ¿Cuál es la enzima? La enzima se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene esta enzima. La glucosa 6-fosfatasa. Fíjate lo que hace. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que tiene como sustrato a la glucosa 6-fosfato y como cofactor al ADP. Fíjense. Entonces, ¿cuál es la función de la glucosa 6-fosfatasa? Fíjense. La función de la glucosa 6-fosfatasa es convertir este sustrato en glucosa y para convertir este sustrato, la glucosa 6-fosfato, convertirla en glucosa, yo necesito ATP. Y eso es lo que hace. Esta es la función de esta enzima, convertir la glucosa 6-fosfatasa en glucosa. La glucosa 6-fosfato, perdón, en glucosa. Punto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con este mono que necesito que lo entiendan en la lógica? A lo mejor da lo mismo los nombres, pero sí que entiendan la lógica de la función de la enzima. Aquí yo no estoy, lo único que les estoy diciendo en ese sentido es que las enzimas funcionan de manera muy específica. O sea, esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, lo único que sabe hacer es convertir glucosa 6-fosfato en glucosa. No sabe hacer nada más. ¿Ya? Es lo único que sabe hacer. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Que la glucosa, por ejemplo, esta enzima, que esta es una, hay millones y millones de enzimas distintas, hacen una sola pega, pero la hacen muy bien. ¿Ya? Eso es como el detalle que tienen, porque uno podría decir, pucha, que ineficiente, o sea, eh, ya, ok, ¿por qué tengo que tener millones de enzimas, verdad? Porque cada una hace una sola pega, que es la única que sabe hacer, convertir tal cosa en tal cosa, y no sabe hacer otra cosa. Entonces, pero ¿cuál es la gracia de convertir A en B? Por ejemplo, convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa, que lo hace muy bien, que la pega que cumple, la cumple y la cumple a cabalidad y la cumple súper bien. ¿Ya? Está súper especializada en hacer esa pega y nada más. Entonces,
¿cuáles son las características principales de las enzimas? Lo primero, y muy importante, es que las enzimas reducen la energía de activación de las reacciones químicas. Más ratito lo vamos a definir como tal, qué es la energía de activación de una reacción química. Pero ahora, para que no queden con la duda de qué es la energía de activación, se los voy a decir así rápidamente, después lo vamos a puntualizar. Cuando usted quiere convertir una cosa en otra, por ejemplo, hacer una reacción química de A pasando a B, da lo mismo, ¿cierto? Una reacción química, yo tengo esta, por ejemplo, de glucosa 6-fosfato para convertirla en glucosa. Esa es una reacción química. Y cualquier otra que se le ocurra. Para poder hacer esa reacción química, yo necesito una cantidad de energía que es mínima. O sea, cuando usted quiere hacer una reacción química, usted necesita una cantidad de energía. Esa cantidad de energía mínima para poder hacer la reacción química se llama la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la mínima cantidad de energía que usted necesita para poder realizar una reacción química. O sea, que su cuestión ocurra. Si usted no le da esa cantidad de energía, la reacción no pasa. Entonces, ¿cuál es la gracia de las enzimas? Que como son catalizadores biológicos, la cantidad de energía que yo necesito para poder hacer mi reacción química es más baja que la reducen. ¿Ya? O sea, ahora si yo, por ejemplo, necesitaba, no sé, vamos a poner número. Si yo necesitaba 50 joules para convertir glucosa 6-fosfato en glucosa sin enzima, ahora cuando yo le pongo una enzima, en vez de 50 joules, ahora ocupo 10. ¿Se fija? Entonces, eso quiere decir que reduje la cantidad de energía necesaria para poder hacer la reacción química. Y eso es la gran característica de reducir la energía de activación de las reacciones químicas. Todas las enzimas, sin excepción, reducen la energía de activación de las reacciones químicas. ¿Ya? Eso es súper importante. Todas las enzimas reducen la energía de activación de las reacciones químicas. ¿Ya? Otra gran característica es que son extremadamente eficientes, ¿ya? Porque se requieren en pocas cantidades. ¿A qué me refiero con esto? A que si usted quiere convertir una gran cantidad de sustrato en producto, usted no necesita una tonelada de enzimas. Usted con súper poquita cantidad de enzimas, él es capaz esa cantidad tan chiquitita de enzimas de convertirle todo ese sustrato en producto. O sea, se necesita poca cantidad. ¿Ya? O sea, no es necesario, ¿cierto? Una tremenda y una brutalidad de cantidad de enzimas porque con poquito ya funcionan súper bien, porque son muy eficientes. ¿Ya? Por eso son eficientes, porque se requieren en poca cantidad para poder hacer su pega bien. ¿Ya? Otra gran característica es que no son alteradas químicamente al catalizar la reacción. ¿Qué me refiero con esto? A que cuando esta enzima, por ejemplo, convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa, a esta enzima no le pasa nada. ¿Ya? O sea, lo único que hace esta enzima es pescar el sustrato y convertirlo en producto. Pero a esta enzima no le pasa nada, no se degrada, no deja de funcionar, no. ¿Ya? Hace la reacción química y ya. Y después pesca otra cuestión y la vuelve a convertir. Después pesca otra cuestión y la vuelve a convertir. O sea, producto de la reacción química que están catalizando, no se ven alteradas como tal las enzimas. Siguen funcionando sin problemas. Otra característica es que no afectan el equilibrio de la reacción. ¿A qué me refiero con esto? A que si la reacción química es pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa, con o sin enzima, siempre va a pasar lo mismo. Glucosa 6-fosfato a glucosa. O sea, aquí no porque yo ocupe una enzima, no sé, ahora en vez de glucosa 6-fosfato a glucosa, ahora me va a salir, no sé, que se transforma en agua o en oxígeno o en CO2. No, ¿ya? La reacción química sigue siendo exactamente la misma. No aparecen ni productos nuevos, ni cuestiones nuevas, ¿cierto? Así como por arte de magia. No, ¿ya? La reacción química sigue siendo exactamente la misma. No cambia el equilibrio como tal de la reacción. ¿Ya? No, eso es importante que lo sepa.
Otra gran característica importantísima de las enzimas es que presentan un lugar, que es el lugar más importante de las enzimas, que se llama el sitio activo. El sitio activo es este sector, ese, ¿ya? Ese es el sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? El sitio activo es el lugar donde ocurre la catalización de la reacción química, ¿ya? Ese es el sitio activo. Todas las enzimas, sin excepción, todas tienen sitio activo. Y por tanto, ¿y por qué tienen sitio activo? Porque es en el sitio activo en donde catalizan la reacción química. Si no tuviera el sitio activo, las enzimas no serviría para nada, ¿cierto? Porque no podría generar su única labor, que es catalizar una reacción química. Entonces, el lugar donde ocurre toda la magia es en el sitio activo. O sea, si usted se echa el sitio activo, se echa la enzima. ¿Ya? Así de sencillo. Si usted echa a perder el sitio activo de la enzima, se echó la enzima. ¿Ya? Así de tajante es esto. ¿Ya? O sea, es como el lado más importante de una enzima. ¿Ya? Porque ahí es donde está ocurriendo toda la catálisis de la reacción química. Y si yo por a ese motivo me lo echo, me echo la enzima. ¿Ya? Bien. Otra cosa es que son extremadamente específicas. ¿A qué me refiero con esto? A que cada enzima funciona en una reacción química específica, no en dos, no en tres, no en cuatro, ni en cinco, ni en nada, en una. O sea, esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, lo único que sabe hacer es convertir glucosa 6-fosfato en glucosa. Nada más. ¿Ya? Lo único que sabe hacer es hacer esta reacción química. Nada más. O sea, si usted esta enzima la pone en otra reacción química, no, la enzima no funciona, porque no sabe hacer otra reacción química que no sea esta. ¿Ya? Esa es como la característica súper propia de las enzimas, que no funcionan y no sirven en otra reacción química que no sea para la que están hechas. ¿Ya? Y por último, y otro punto también súper importante, es que están sujetas a regulación. ¿Qué pasa? Que, ok, las enzimas pueden estar, ya sabemos que son específicas, que trabajan súper bien en la reacción química en la que están pensadas a hacer, todo acá. Pero piensen en lo siguiente. Si yo tengo la reacción química y tengo la enzima que cataliza esa reacción química y las tengo juntos, como esta enzima es, o como las enzimas son eficientes, eh, yo voy a hacer que el proceso de esta reacción química nunca pare. Porque si está la enzima y tengo el sustrato y también tengo el cofactor o la coenzima, lo que sea, basta con esos tres ingredientes para que la enzima funcione y la reacción química comience y comience. ¿Y cuánto se, perdón? Y, y cuánto se llama? Y la enzima siga catalizando la reacción química sin problema. ¿Ya? O sea, eh, si yo le doy a la enzima el sustrato y le doy su cofactor o le doy su coenzima, ¿cierto? La enzima es feliz y me va a convertir mi sustrato en producto todo el tiempo que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Que resulta que si yo ya no quiero más productos, porque por ejemplo ya me llené de productos y ya no quiero más, yo tengo que decirle a la enzima, oye, ya mucho, ya suficiente, no quiero más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo le sigo dando el sustrato y le sigo dando el cofactor o la coenzima, la enzima va a seguir produciéndome producto. La enzima va a seguir estando activa. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para que una enzima deje de funcionar? Lo que tengo que hacer, y que lo que se hace justamente, celularmente hablando, que es lo que hacen las células en realidad, es que bloquean el sitio activo de la enzima. Si yo bloqueo el sitio activo de la enzima, ya la reacción química no se sigue funcionando. Entonces, hay sustancias que más adelante veremos que se llaman inhibidores. ¿Y qué son los inhibidores? Los inhibidores son sustancias químicas que se ponen aquí y bloquean el sitio activo de la enzima. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo tener ahora el sustrato,
puedo tener el cofactor o la coenzima, pero si el sitio activo de la enzima está tapado, la enzima no funciona. Entonces, esa es la gracia de regular este proceso. Porque, vuelvo a insistir, si usted tiene la enzima, tiene el sustrato y tiene el cofactor o la coenzima, la enzima le va a funcionar feliz y al infinito y más allá. Pero ¿qué pasa? Que si la enzima le funciona feliz al infinito y más allá, le va a producir producto a cada rato y le va a producir producto infinito. Y puede pasar que usted ya no quiere más producto porque ya tiene mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera tengo que parar esto. ¿Cómo lo hago? Echándome temporalmente ¿cuánto se llama? El sitio activo de la enzima, tapándolo, inhibiéndolo. ¿Ya? Los inhibidores que se llaman, que lo que hacen es tapar, algunos hacen que cambie, por así decirlo, la forma del sitio activo, otros simplemente lo bloquean, pero el punto es que estos inhibidores se ponen aquí, tapan el sitio activo e impiden que la reacción se siga catalizando. Entonces, claro, si la reacción se sigue catalizando, ya no se sigue catalizando porque está tapado el sitio activo de la enzima, la cantidad de producto se va a ir gastando, la célula la va a ir ocupando, entonces la cantidad de producto se va a ir poco a poco disminuyendo, entonces ahora cuando ya necesite más producto, simplemente saco el bloqueador, ¡pum!, vuelve a estar libre el sitio activo y la reacción sigue funcionando. Esa es como la gracia que tienen los inhibidores y estos bloqueos que se hacen al sitio activo, que son temporales. Algunos son más, ¿cuánto se llama? Más definitorios, pero la gran mayoría son pasajeros, o sea, dan un tiempo, el tiempo que la célula necesite, y después se van de ahí y aquí no ha pasado nada. ¿Ya? Es como, esa es la, la característica que esto tiene. ¿Ya? Como la idea. ¿Ya? Bien, ¿se entiende? ¿Queda clara la idea? ¿Se entiende de cómo funcionan las enzimas y sus características? Sí, no, más o menos. ¿Se entiende? Ok, bien, ok, muy bien, perfecto. Esa es como la filosofía, ya, que le vaya bien. Esa es como la filosofía que tiene de funcionamiento una enzima, ¿ya? Como la idea que quiero que les quede en su cabeza. ¿Ya? Eh, bien, sigamos entonces. Bueno, hay algunas, como ya les dije, algunas enzimas que no son proteínas, porque yo les dije que la gran mayoría eran proteínas, ¿verdad? Que como el 90% eran puras proteínas. Bueno, hay algunas enzimas que no son proteínas, que son ARN. Y esas enzimas que no son proteínas, sino que son ARN, ácido ribonucleico, esas enzimas se llaman ribosimas. Ese es el nombre que tienen. Ribosimas. Son bien, o sea, no son extrañas, pero son menos que las enzimas comunes y corrientes que son hechas de proteínas normal, ¿cierto? Estas generalmente están en el núcleo de las células, ¿ya? Trabajan con el ADN. ¿Ya? Entonces, ahí están principalmente las ribosinas. Es como el lugar en donde usted, si usted quiere un día viajar y encontrarse con ribosimas y conversar con ellas, váyase al núcleo de una célula y ahí las va a encontrar. ¿Ya? Eso es como la idea, ¿cierto? De dónde puedo encontrarlas ahí, en el núcleo, ¿no? Donde está el ADN. Bien, entonces, ¿qué es la energía de activación? La energía de activación, como dice ahí, es la mínima cantidad de energía que se requiere para que una reacción química se lleve a cabo. O sea, si yo quiero hacer una reacción química de A pasando a B, yo necesito una cantidad de energía mínima. Esa es la energía de activación. Y todas las reacciones químicas, por más simples que sean, necesitan necesitan esta energía. Por ejemplo, una reacción química muy simple, ¿ya? Por ejemplo, bueno, da lo mismo en realidad, sí, da lo mismo la reacción química que sea. Cualquiera, por más simple que sea, necesito de una mínima cantidad de energía para que la cuestión funcione. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Las enzimas hacen que la cantidad
de energía mínima que yo necesito, la cantidad de energía de activación que yo necesito para mi reacción química, las enzimas la reducen, hacen que se necesite menos energía para poder iniciar tu reacción química. Fíjate en el siguiente gráfico. La curva roja, esta es la misma reacción, ¿eh? Fíjate, tengo glucosa más oxígeno, esos son los sustratos, ¿verdad? De mi reacción química, y lo que voy a obtener son productos. ¿Y cuál es el producto? CO2 y agua. Sin enzima es la raya roja. Fíjate, yo necesito toda esta cantidad de energía para poder hacer que este sustrato se convierta en este producto. Pero cuando usted le agrega enzima a esta reacción, fíjate cómo baja la cantidad de energía de activación que necesita. ¿Te fijas? Que ahora la cantidad de energía de activación que yo necesito para iniciar esta reacción química es mucho menos. ¿Te fijas, no? Que con respecto a sin enzima. O sea, hay una gran diferencia entre tener la enzima y no tenerla. Porque la cantidad de energía que yo necesito con enzima es mucho menos que la cantidad que yo necesito sin enzima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted hace una reacción química con enzimas, la vida se hace más fácil. ¿Por qué? Primero, porque necesita menos energía. Si ahora tiene menos energía, ¿verdad? O sea, necesita menos energía, es más fácil hacer su reacción química. Porque necesito menos energía, punto. ¿Ya? O sea, necesito menos para hacer la cuestión. O sea, se hace más fácil. Segundo, si necesita menos cantidad de energía, más rápido va a obtener productos. Porque si necesito menos cantidad de energía, es más fácil hacer la reacción química. Entonces, si es más fácil, es más rápido. Entonces, en poquito tiempo, usted va a obtener una gran cantidad de productos. ¿Ya? Eso es como los beneficios de usar enzimas. ¿Ya? Y que justamente las células lo saben muy bien, pues, porque justamente las células son las que trabajan con las enzimas y tienen enzimas para todo. ¿Ya? Todas las reacciones químicas celulares están catalizadas por enzimas. ¿Por qué? Porque las células son inteligentes, porque cachan que con enzimas la cuestión es más fácil y la vida se hace más fácil. ¿Ya? Claro, a uno no, porque uno tiene que estudiar, ¿no es cierto? Y eso es fome, pero para las células, ¿cierto? No, ¿ya? Y para su vida, ¿verdad? Es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, eso es como la idea que esto tiene y es como muy, muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, fíjense, y si no entendieron con el gráfico, fíjense aquí. Supongan que la energía de activación es esta barrera que los reactantes tienen que saltar para convertirse en producto. Sin enzima, la barrera generalmente es alta, porque yo necesito mucha energía para poder saltar esta barrera y convertirme en producto. Pero cuando yo tengo enzima, ¿qué pasa con la barrera? Se reduce. Entonces es más fácil saltar. Entonces, en poco tiempo, yo hago mucho producto, porque me cuesta menos, ¿cierto?, pasar de aquí a acá. Y es justamente lo que pasa cuando usted hace una reacción con enzimas, que en poco tiempo usted obtiene muchísima cantidad de productos, porque es más fácil iniciar la reacción química, porque necesita menos energía. ¿Me explico? Esa es la, 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 la lógica que esto tiene, ¿ya? O sea, con enzimas, la vida de una célula se hace más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque como necesita menos energía para realizar sus reacciones químicas, eh, ya eso es un beneficio, usar menos energía. Y segundo beneficio es que como uso menos energía, entonces es más fácil y más rápido obtener mis productos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya, ok. Bien. Ok. Eh, bueno. Entonces, primera gran característica de una enzima es que me reduce la energía de activación de una reacción química. ¿Ya? Y por tanto, como las enzimas me reducen la energía de activación de una reacción química, entonces me aumentan la velocidad de producción de productos. ¿Ya? Eso es como la lógica que yo tengo que seguir. Si me reducen la energía de activación,
sea, si hacen que ahora gaste menos energía para producir productos, entonces me aumentan la velocidad, o sea, hago que la cuestión sea más rápida para obtener productos. O sea, acelero la reacción química. En poco tiempo, ¿cierto? Tengo mucho producto. Ya. Entonces, fíjense en la lógica de cómo funciona una enzima. Esta es la vida de una enzima, de todas las enzimas. ¿Ya? Así funcionan las enzimas. Entonces, esta es como la forma y el esquema general de cómo funciona una enzima X, la que a usted se le ocurra. La enzima es la amarilla, ¿ya? Entonces, y esa cuestión es el sitio activo. Entonces, usted a la enzima le tiene que agregar un sustrato, que en este caso son dos sustratos. Algunas además necesitan un cofactor o una coenzima, ¿cierto? Entonces, cuando usted le agrega, ¿cierto?, los sustratos o el sustrato al sitio activo de esta enzima, ¿qué pasa? Que la enzima se pone feliz porque usted le agregó, ¿cierto?, los sustratos ahí, al sitio activo, y usted forma el complejo enzima-sustrato. ¿Qué es el complejo enzima-sustrato? Simplemente cuando usted a su enzima le puso los sustratos en el sitio activo. Así de simple. Ese es el complejo enzima-sustrato. En algunos casos, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, el sitio activo tiene que cambiar de forma, ¿ya? Pero eso pasa porque, bueno, en la diapo siguiente se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Pero ahora lo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Es que las enzimas necesitan, ¿verdad? Para funcionar, evidentemente, necesitan de su sustrato. ¿Y dónde lo tienen que poner? Lo tienen que poner en el sitio activo. ¿Ya? Ahí. ¡Pup! Te lo coloca, ¿cierto?, en el sitio activo y la cuestión forma, ¿cierto?, el complejo enzima-sustrato. Y luego de que usted forma el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? ¿Qué hace la enzima? Los sustratos hace una reacción química, cataliza estos sustratos y los convierte en productos. Y esos productos, ¿cierto?, son liberados. Y la enzima vuelve a quedar libre para volver a pescar un par de sustratos más, hacer el complejo enzima-sustrato, que se realice la reacción química aquí y se conviertan en productos. Y así. Esa es la vida, entre comillas, de una enzima. Pescar sustrato, hacer una reacción química y que esta reacción química haga que estos sustratos se transformen en productos. Y eso es la forma en la cual actúan las enzimas. De esa manera, ¿cierto?, funcionan naturalmente las enzimas. Y lo hacen muy bien. ¿Ya? Esa es la idea, ¿verdad? Y la forma natural en la cual funcionan las enzimas y lo hacen perfecto. ¿Ya? De verdad que lo hacen genial. Lo hacen súper, súper, súper bien. ¿Ya? ¿Queda claro la forma en la cual funcionan las enzimas? ¿Se entiende? ¿Queda entendida la idea? Ya, muy bien. Ok, muy bien. Ok, ya. Entonces, ahora cuando hablemos de los modelos de enzima sustrato, para decir de cuando la enzima se junta con su sustrato, nos vamos a dar cuenta de que hay dos formas en las cuales las enzimas se pueden unir a su sustrato. Obviamente, cada forma es específica. Hay enzimas que tienen un modelo y otras tienen el otro. ¿Ya? Entonces, no es que una pueda hacer uno y de día y de noche el otro. No, ¿ya? Es como cada una específica para su forma de ser. ¿Ya? El primer modelo se llama el modelo de llave cerradura. ¿Ya? ¿Por qué se llama de llave cerradura? Porque la enzima, específicamente el sitio activo de la enzima, y el sustrato tienen complementariedad geométrica. O sea, el sustrato es específico de esa enzima porque caben y complementan geométricamente, como una llave en su cerradura. Cuando ustedes salen de su casa y echan llave y quieren volver a entrar, la única llave que les sirve para abrir la reja de su casa, el portón de su casa, la puerta de su casa, es la llave de esa cuestión, no otra. Porque las otras a lo mejor pueden entrar, pero o no giran o no abren. Bueno, en este caso es lo mismo. Si yo
tengo complementariedad geométrica con mi sustrato. El único sustrato que me sirve para entrar en mi sitio activo es el que cabe en mí, po, el que tiene complementariedad geométrica conmigo. No sé, pues si yo soy circular y llego a un sustrato que es cuadrado, la cuestión no entra, no funciona. ¿Ya? El único sustrato que me sirve a mí es circular. ¿Me explico? Complementariedad geométrica. Así, fíjense. Ese es el sitio activo, esa es la forma, y por tanto el sustrato tiene que tener la misma forma para complementarse, ¿cierto? Y generar la unión del modelo ya de cerradura, ¿verdad? Que es esta complementariedad geométrica exactamente igual una estructura con la otra para que se produzca la reacción química y se generen productos. Ese es el modelo llave cerradura. Ustedes podrían pensar que el modelo llave cerradura es como el que más hay, porque como es como el más sencillo y tiene lógica. Pero la verdad de las cosas es que la enzima, el modelo menos usado por la enzima es este. ¿Ya? De verdad, el modelo menos usado. No quiero decir que no haya, sí hay, pero mucho menos que con respecto al que les voy a mostrar ahora, que es el siguiente modelo. El otro modelo se llama el modelo del ajuste o el encaje inducido. ¿Ya? Modelo de ajuste o encaje inducido. ¿Qué pasa aquí? Que en el modelo del ajuste y el encaje inducido no hay complementariedad geométrica por parte del sitio activo de la enzima con su sustrato. Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el sitio activo cambia su forma, ¿ya? Y eso es bien importante. El sitio activo cambia su forma, su conformación para interaccionar con el sustrato. Fíjense, ese es el sitio activo de la enzima. Y estos son los sustratos. No tienen por dónde complementariedad geométrica. Pero fíjate, el sitio activo cambia su forma y se adapta a la forma del sustrato, ¿cierto? Para poder generar, ¿cierto? El complejo enzima-sustrato y por tanto la generación de un producto. ¿Ya? Entonces, el modelo de encaje inducido o ajuste inducido, ¿verdad? Aquí no hay complementariedad geométrica, sino que el sitio activo, y eso por favor subrayenlo, el que cambia de forma no es el sustrato, el que cambia de forma es el sitio activo de la enzima. Tiene la posibilidad de cambiar de forma y adaptarse a la forma del sustrato. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esta cuestión se puede inducir este cambio de forma, cambio que se llama cambio alostérico, ¿ya? Es el nombre que tiene en biológico, el cambio alostérico con H, perdón, sin H, disculpe, sí. Es un cambio alostérico sin H, eh, que es este cambio de forma inducido por los sustratos. De esa manera, ¿cierto? Pueden interaccionar, se puede realizar la reacción química cuando se forma el complejo enzima-sustrato y se genera, ¿cierto? Producto. Y fíjate que una vez que se genera producto, el sitio activo vuelve a su forma original. No queda con esa forma que tenía. Vuelve, ¿cierto? A su forma original. A esperar, evidentemente, otros sustratos que vuelvan a inducir su cambio de forma para realizar la reacción química. Este es el modelo más usado, o más que usado, el más común, ¿cierto? El más presente dentro del mundo de las células. ¿Ya? Este es el que más está. ¿Ya? El más mayoritariamente se encuentra dentro de los procesos celulares. ¿Ya? Para que lo tengan ahí como un buen antecedente importante. ¿Ya? ¿Queda claro la diferencia entre el llave cerradura y el encaje inducido? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende la diferencia entre el llave cerradura y el encaje inducido? ¿Sí? Ya, ok. Súper. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, hoy, lo último que vamos a ver con respecto a enzimas, así que esta clase va a ser un poquito más corta que lo normal, vamos a ver un poco de cinética enzimática. ¿Ya? Vamos a ver los cambios en la velocidad de las reacciones químicas
producto de las enzimas. Entonces, resumamos. Si las enzimas me hacían que se redujera la energía de activación de mi reacción química, indirectamente hacían que la velocidad de mi reacción química fuera más rápida. ¿Cuál era la lógica para eso? Obvia. Si ahora necesito menos energía, entonces más fácil, más rápido voy a tener producto. ¿Cierto? Si yo ahora, para que mi reacción química se inicie, necesito menos energía, ocupando evidentemente la enzima, obviamente más rápido voy a tener producto. Entonces mi reacción química se va a acelerar, va a ser más rápida, va a aumentar mi velocidad. Eso es lo que pasa de manera normal cuando usted le agrega enzima a una reacción química cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que esa velocidad a la cual usted está realizando su reacción química se puede variar, ¿ya? Puede que no necesariamente sea siempre la misma. Y hay factores que modifican la velocidad. Entonces ahora los vamos a ver. ¿Cuáles son los factores que modifican la velocidad de una reacción química? La primera es la concentración de sustrato. Y esto es bien extraño porque uno podría pensar que raro, porque mira, si yo le doy sustrato a mi enzima, la enzima va a estar feliz, porque si yo le doy sustrato, le doy sustrato, le doy sustrato, la enzima va a pescar ese sustrato y me lo va a convertir en producto. Entonces, ¿por qué si yo le aumento demasiado la concentración de sustrato, la velocidad se estanca en algún momento? Raro, ¿cierto? Porque como que no tiene lógica, ¿verdad? Porque si yo sé que la enzima come sustrato y ese sustrato me lo convierte en producto, si yo le doy más, en teoría debería hacer más rápida la reacción. Pero fíjate, llega un momento en el cual yo le doy sustrato y la enzima no sigue aumentando la velocidad, sino que queda estancada. Pregunta, ¿a alguien se le ocurre por qué pasa esto? Solo si que se le ocurre. ¿Ya? Esto no estoy preguntando cuál es la respuesta correcta, porque la respuesta finalmente la vamos a llegar entre todos, pero ¿a alguien se le ocurre por qué pasa o podría pasar esto? Doy una pista. Y la pista tiene que ver con la cantidad de sitios activos que tiene una enzima. ¿Ya? Esa es mi pista. La cantidad de sitios activos que tiene una enzima. Esa es mi pista. Ahora piensa, ¿por qué si yo le doy más sustrato a una enzima, en vez de seguir aumentando la velocidad de la reacción química, llega a un momento en el cual se estanca y no sigue aumentando? ¿A alguien se le ocurre? Ofrezco décimas para quien se le ocurra y dé en realidad una respuesta correcta. A la 1, a las 2 y a las 2:30 y a las 3. Ya, nadie. Bien, la razón es súper sencilla. La cantidad de sitios activos que tiene una enzima es 1. ¿Ya? No tiene 2, no tiene 3, no tiene 4, tiene 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted le da demasiado sustrato a una enzima, va a saturar a la enzima. ¿Ya? Porque ya va a llegar un momento en el cual usted tiene tanto sustrato y tan pocos sitios activos que la cantidad de sitios activos es insuficiente para la cantidad de sustrato que usted le da. En otras palabras, cuando usted le da demasiado sustrato a una enzima, la enzima ya no haya que hacer con tanto sustrato porque no tiene más sitios activos disponibles para poder funcionar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las enzimas se saturan por la cantidad de sustrato que usted le está brindando, la velocidad de la reacción no sigue aumentando, y al contrario, se mantiene estática. ¿Se fijan? Esa es la razón por la cual esto, ¿cierto? No sigue aumentando la velocidad. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Así que cuando ustedes vean esto, la razón por la cual está pasando esto es porque hay una saturación de la cantidad de los sitios, de cantidad de sitios activos libres o disponibles con respecto a la cantidad de sustrato. Hay demasiado sustrato y pocas enzimas. Entonces ya no sigue aumentando la velocidad de la reacción. ¿Ya? Esa es la razón.
Otra, y me dan un minuto, por favor, vuelvo enseguida, solo un segundo. ¿Ya? Vuelvo enseguida. Y ahora sí, perdón. Entonces, otro factor que modifica la velocidad de las reacciones químicas es la temperatura. ¿Ya? ¿Y por qué la temperatura? Fíjate en lo siguiente. Aquí yo tengo en el eje Y velocidad de reacción y en el eje X tengo temperatura. Si yo voy aumentando la temperatura, claro, la velocidad de la reacción va aumentando hasta un máximo. Fíjate, hasta un máximo. Pero después si yo sigo aumentando la temperatura, mira, la velocidad de la reacción empieza a bajar. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué si yo sigo aumentando la temperatura, la velocidad después como que empieza a irse a la B rápidamente? ¿Cierto? Y la respuesta es súper sencilla. Porque yo les dije que la gran mayoría de las enzimas eran proteínas. Y si no eran proteínas, eran ARN. Bueno, ¿qué pasa? Que las proteínas y el ARN, en realidad las biomoléculas en general, da lo mismo, bueno, específicamente las proteínas y el ARN, cuando usted los somete a temperatura, cuando usted le pone mucha temperatura, estas cuestiones se empiezan a desarmar, ya se empiezan a romper, las proteínas se empiezan a destruir, ya se empiezan a romper. Ese proceso se llama desnaturalización, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, desnaturalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, si usted le da mucha temperatura a sus enzimas, claro, al principio funcionan re bien, hasta llegar a un máximo, a un óptimo, ¿ya? Donde funcionan a la máxima velocidad, que esa es la temperatura óptima, la temperatura a la cual funcionan a la máxima velocidad. Pero si usted después se pasa de ese óptimo, usted lo que empieza a hacer es que la velocidad empieza a disminuir. ¿Cuál es la razón? La razón es que las enzimas se empiezan a desnaturalizar, se empiezan a romper, porque es tanta la temperatura que estas cosas se empiezan a romper. Entonces, que se empiecen a romper es lo mismo que ya no funcionen o que ya no hayan. Es evidente, pues si ya están malas porque se rompieron, evidentemente la velocidad de la reacción se va a ir disminuyendo porque ya no van a estar todas las enzimas funcionando. Esa es la razón funcional de por qué es tan grave tener fiebre. Sí, po, porque si usted sube la temperatura de su cuerpo, las enzimas de su cuerpo, que no están acostumbradas a tener 39, a tener 40, ¿cierto? Sino que están acostumbradas a tener 36, 37, que ese es su óptimo. Si usted las sube, ¿cierto? La temperatura se empieza a desnaturalizar, se empieza a romper. Entonces, por eso, evidentemente, cuando uno está con fiebre, sus procesos metabólicos no andan al 100%. Obvio. ¿Por qué? Porque sus enzimas de las células están eh, destruyéndose. Y la velocidad de las reacciones que están catalizando están muchísimo más lentas. Por eso cuando usted está con fiebre, ¿cierto? Se siente mal, está enfermo, se siente así como decaído, ¿cierto? Justamente por todo esto. Y usted dirá, pero ¿tanto afecta que yo suba, no sé, de 37 a 38? ¿Un grado? Sí, un grado. Porque, como ya les dije, las enzimas son extremadamente específicas y trabajan a una temperatura y a un rango de temperatura específico. Y que ese rango es súper breve. Onda, no sé, trabajan de, no sé, de los 35 a los 37,8 o 37,9 puntos. Y de ahí para arriba ya no. O sea, son rangos muy, muy, muy específicos. ¿Ya? Y si yo me salgo de ese rango, las proteínas estas se empiezan a desnaturalizar. Por eso es grave, como les vuelven a sentir, tener fiebre. Porque eso pasa. ¿Ya? Y por eso eh,
se empiezan a destruir, ¿cierto? Estas enzimas y claramente los efectos que eso tiene es que uno se siente mal, ¿cierto? Y su metabolismo no anda del todo bien. Esa es como la idea que esto tiene. Bien. Y lo otro, factor que también afecta la velocidad de las reacciones químicas es el pH. El pH pasa algo muy parecido al caso de la temperatura. Las enzimas también funcionan a un pH específico. ¿Ya? También funcionan a un pH específico. Vuelvo a insistir. Si, las enzimas te aguantan un rango de pH, entre tanto y tanto. Si usted se sale de ese rango, las proteínas se empiezan a desnaturalizar. Y pasa exactamente lo mismo. Se desnaturalizan, y por tanto, como se desnaturalizan, la velocidad empieza a disminuir. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar con todo esto? Que las enzimas son súper específicas, que hacen su pega súper bien, pero para que hagan la pega bien, y de verdad no quede la escoba, hay que tener muchísima precaución y cuidado, ¿verdad? Para poder, para que estas cosas funcionen bien y no se arranquen por los tarros, ¿ya? Porque si yo cambio condiciones, como la temperatura, como la concentración de sustrato, como el pH, cualquiera de las cosas que yo cambie puede hacer que la enzima que antiguamente funcionaba súper bien, ahora ya no. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle, que es súper importante y relevante que ustedes lo sepan y lo mantengan ahí en su cráneo, ¿cierto? Al menos hasta el día de la prueba. ¿Ya? Eso es como la moraleja súper importante que tienen que mantener, ¿cierto? Ahí en detalle. ¿Ya? Que por más mínimo que sea la variación de alguno de estos factores, puede afectar tremendamente la eficiencia de una enzima. ¿Ya? Hacer incluso que no funcione. ¿Ya? Y por muy mínimo que sea ese cambio, hacer que la eficiencia de la enzima ya no sirva. Y prácticamente ya la cuestión no funcione como tal. Así que ojo con ese detalle, súper importante. ¿Se comprende? ¿Se entiende la idea de la función de las enzimas y lo jodidas de repente que pueden llegar a ser? ¿Se comprende? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ok, muy bien, perfecto. Bueno, si alguien quiere estudiar bioquímica o lo que estudié yo o cosas por el estilo, le van a tener que gustar muchísimo las enzimas porque para todo hay enzimas. ¿Ya? De verdad que, que, que hay que saber muchísimo de estas cosas porque después el día de mañana cuando uno investiga tiene que tener todo muy claro de estas cosas justamente para que las cuestiones funcionen bien. Porque si no, no funcionan. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Bien, pues eso por el día de hoy. La próxima semana empezaremos con este tema de la respiración celular. Así que eso pues chiquillos, eso por hoy. ¿Mm?